Primero quiero agradecer muy cumplidamente la invitación de los organizadores de este seminario, el considerarme, tomando en consideración también que se encuentra aquí el doctor Rafael Capurro, que es una auténtica autoridad en el tema de ética de la información desde hace muchos años, que me ha distinguido con su amistad y que ha participado en algunas publicaciones con nosotros. Arthur, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera iniciar mi charla diciendo que Arthur ha profundizado mucho en los sistemas digitales de vigilancia, que es un tema que a mí particularmente me interesa y sobre el cual no voy a abundar para dedicarme exclusivamente a las implicaciones éticas de la vigilancia que hoy el Estado y las corporaciones, como decían algunos de los participantes en el chat, se siente de una manera omnívoda en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son las implicaciones éticas del manejo de la información personal y de la comunicación estatal en una situación tan compleja como la que implica una pandemia? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad en aras de conservarnos a salvo en una situación de riesgo? ¿Podemos afirmar que el manejo de la información por parte de los funcionarios públicos o de las grandes corporaciones busca de manera esencial proteger a los ciudadanos? ¿O hay una manipulación que se preocupa por mantenerse en el cargo los funcionarios y por otros intereses partidarios y políticos? Voy a dividir mi reflexión en 4 temas. ¿Cuál es el contexto de México? ¿Cuál es el problema que atisbo o que veo? ¿Cuál es la discusión que propongo? ¿Y cuáles son las consideraciones y mi reflexión final? Primero, una disculpa por expresarme en castellano, pero mi portugués no es lo suficientemente fluido para poderlo hacer de una manera correcta y convincente. El contexto. La Ciudad de México cuenta con una población de 8 millones de habitantes. Sin embargo, si consideramos la población flotante que habita en la zona conurbada y que a diario realiza actividades laborales y comerciales en la Ciudad de México, la población está cercana a los 23 millones de seres humanos. Somos, pues, una macrópolis. Con el inicio de la pandemia, las autoridades sugirieron mantenerse aislados en casa y evitar las aglomeraciones. Se aprovechó el sistema de cámaras denominado C5 para medir el flujo vehicular. Este sistema puede identificar por la placa o por la chapa los datos del vehículo, del propietario, su domicilio. Desconozco quién es el garante de la seguridad de esa información que se registra en los sistemas de la ciudad, pero permite a la policía determinar aspectos de la movilidad de los ciudadanos. Otro tanto ocurre con el control del uso de sistemas de transbordo en el transporte público. En un principio, las autoridades trataron de minimizar el riesgo del contagio del COVID. Justificaron la bajísima tasa de pruebas que se aplican a los ciudadanos para descartar a los portadores asintomáticos. También se desestimó el uso de cubrebocas o mascarillas. Se dispuso una aplicación para teléfonos celulares que permite a la ciudadanía reportar casos de sospecha de contagio y que recogen los datos personales de quienes se reportan como enfermos, así como su ubicación espacial. Problema. La situación inédita y muy preocupante de la pandemia por el coronavirus tiene ya rasgos trágicos. En la etapa de mayor contagio, que fuentes oficiales estiman alcanzará en la siguiente semana de mayo, hay en México 40,186 personas contagiadas y más de 4,226 defunciones. Aunque faltan varios días para considerar que se ha alcanzado la cifra más alta y que la epidemia ha empezado a ceder su velocidad de contagio. Los medios internacionales han cuestionado que el gobierno federal mexicano cuente con datos fidedignos y considera que el contagio es aún mucho mayor y que el número de personas que requieren hospitalización superará la capacidad de atención médica en pocos días. Los sistemas de cremación, los cementerios existentes en la ciudad señalan que su capacidad está cerca de ser superada. Al menos 3 notas publicadas en medios internacionales como New York Times señalan que las cifras oficiales están lejos de ser exactas y que probablemente están queriendo dar la impresión
de que el gobierno mexicano tiene la situación bajo control. Entro a la discusión. La técnica acompaña la condición farmacológica del hombre, dice Stigler. Y abro cita. La tontería es una dimensión de lo que se llama la condición farmacológica. Lo que se entiende o lo que entiende por condición farmacológica Stigler es el hecho de que dependemos de las técnicas que son a la vez remedio y veneno. Es decir, requerimos de la técnica porque somos seres incompletos, inviables. Nuestra incompletud nos obliga a invertir parte de nuestra existencia en desarrollar técnicas, en el mejor de los casos, y en el peor, a dominar dispositivos y artefactos. Esta condición farmacológica, como la llama Stigler, conlleva la necesidad de entrenarnos, de educarnos, de prepararnos en el manejo de los dispositivos y artefactos. Está entendida como el medio para dominar el arte del pez volador. Nos vemos elevarnos en busca para remontar nuestra condición y vislumbramos otra dimensión de la realidad, pero volvemos a caer. La búsqueda de ser quienes somos es la búsqueda incesante de la individualidad, pero también de la individuación. Esta habla de una lucha para alejarnos de la condición de dependencia. Esta lucha que nos pone en el camino de la cultura y la ética nos obliga a una reflexión sobre la relación farmacológica con la técnica. Necesitamos afrontar críticamente lo que Stigler denomina la tontería sistémica. Y cito a Stigler: la tontería nos llega a todos y permanentemente podemos observarla muy concretamente cuando nos subimos a un automóvil, a un coche, cuando nos ponemos al volante y arrancamos y circulamos por una calle de París, nos transformamos en tontos, a veces en locos, y ni siquiera nos damos cuenta. En realidad, estamos atrapados en dispositivos como los que llamaban Foucault o Deleuze, que modifican nuestro comportamiento y no nos damos cuenta de ello. Más allá de la pertinencia de la discusión sobre el carácter ontológico o no del ser y actuar en la vida red mundo digital, se atisban implicaciones éticas para la conducta que se da mediada por las redes electrónicas. Y me refiero a las implicaciones éticas como aquellas que se derivan de una reflexión sobre las consecuencias de los actos con una connotación moral, con las normas y con los valores que las personas expresan con sus actos, con sus acciones. Es además un asunto fundamental el carácter ético de quienes difunden información a través de las redes sociales, tanto en los medios tradicionales profesionales como los periódicos o la televisión, que ahora asumen la forma de las redes sociales para transmitir e interactuar, como la de los usuarios de las redes que de manera personal devienen en periodistas ad honorem, de cuyas motivaciones no podemos dar cuenta, salvo quizá de un afán de trascendencia a través de la publicación de ideas propias o de compartir las publicaciones ajenas. Hemos querido evaluar las tecnologías de la red como mediación para que construir lo que Eugenio Trías, el filósofo español, denominaba la construcción de una ciudad limítrofe y fronteriza, la ciudad de los hombres, como la llamaba Karl Marx, una morada que nos permita separarnos de un apego enfermizo a lo existente, a lo dado, y nos permita ser sujetos libres, responsables, ciudadanos límite o sujetos cívicos, asumiendo lo heredado, lo natural, lo cultural y haciendo un ejercicio de libertad responsable. Hace más de 20 años, autores como Rafael Capurro, que nos acompaña esta tarde, ha centrado su esfuerzo de investigación sobre la dimensión ética del ser del hombre en el mundo virtual. Sus reflexiones implican aspectos tan variados como la diversidad cultural y la perspectiva que se pone en juego en la reflexión sobre los valores y las normas manifiestas en la digitalidad. También se pregunta sobre el carácter que asumen categorías de análisis como la privacidad, la propiedad intelectual, el acceso libre al conocimiento o el plagio en el mundo digital. Su reflexión sobre la naturaleza de los medios digitales y su función como medios o mensajeros da lugar a una disciplina, la angelética,
que más allá de estudiar el mensaje, el intercambio de símbolos y significados y su hermenéutica, revisa el papel de la comunicación que está mediada por tecnologías digitales como instrumentos de la acción comunitaria y de la acción social. Debemos reflexionar sobre el acto ético que se produce en un contexto virtual en su doble complejidad. La primera, para caracterizar el acto ético en sus 4 componentes: un horizonte universal, una respuesta en la acción de un agente, una argumentación de dicha acción en la forma de una deliberación y una elección y una expresión narrativa con la argumentación de dicha acción situada en el contexto social, cultural e histórico. La segunda, porque el contexto lingüístico y textual en el que se sitúa el acto ético de este sujeto narrativo y su interacción con otros sujetos está mediada además por espacios y tiempos virtuales. Pero de todos los cambios en el entorno, el cambio más influyente en nuestra vida cotidiana es el que transforma nuestro consumo de información y las condiciones alrededor de nuestra cognición. La sociedad industrial se fundó sobre el consumo de bienes materiales y combustibles fósiles. La rápida evolución de las tecnologías que nos permiten acceder a la información y la comunicación de manera casi instantánea modifica nuestra manera de construir nuevos conocimientos y nuestras relaciones con los demás, sin necesidad de movernos de nuestra ubicación o bien sin importar. Este acceso limitado e instantáneo a la información es el nuevo contexto sociocultural. Vivimos lo que Roger Bartra, el antropólogo mexicano, llama capitalismo cognitivo, y al que se refería Sarita hace un rato. Está basado en redes informáticas, cuyas formas avasalladoras penetran todos los poros de la sociedad. Quienes anticipan la llegada de la condición posthumana, en la que las tecnologías de la mente se conectan con los hombres y se transforman en un elemento de la vida cotidiana, ven en esta nueva forma de integración entre la inteligencia humana y las formas avanzadas de la inteligencia artificial un nuevo contexto en el que los humanos se valen del poder de cómputo en los dispositivos digitales. Estas tecnologías traen aparejadas nuevas formas en las que accedemos a la información relevante, a la forma en la que visualizamos los fenómenos que nos rodean, al desarrollo de habilidades intelectuales mediante la programación de computadoras o a la construcción de la identidad mediante la interacción en las redes sociales. El contexto de la realidad diseñada, a la que se refiere Jake Dunagan, ha generado nuevas condiciones para nuestro andamiaje simbólico. Transforma nuestros esquemas de representación del mundo. Los elementos de nuestro modelo cognitivo se construyen en un medio rico en elementos simbólicos mediados y soportados por tecnologías que, como señala Gilles Deleuze al explicar la filosofía de David Hume, comenzamos con partes atómicas, pero estas partes atómicas tienen transiciones, pasajes, tendencias que circulan entre ellas. Dichas tendencias dan origen a hábitos. ¿No es esta la respuesta a qué somos? Somos hábitos, nada más que hábitos. El hábito de decir yo. Tal vez no exista otra respuesta más asombrosa al problema del yo. Esa suerte de identidad individual que parte de ser conscientes de que estamos conscientes es la base del individualismo moderno que se encuentra simbrada en la teoría del exocerebro. Teoría propuesta ya por Roger Bartra, según la cual la conciencia no está encerrada en el cráneo, sino que existe un conjunto de prótesis simbólicas. Nuestro teléfono celular, los circuitos culturales externos que cumplen funciones que los sistemas neuronales no pueden llevar a cabo. No solo se trata de una nueva realidad, sino de una construcción simbólica que construye nuevos asideros, nuevos apegos y riesgos en la definición de nuestra manera de ser y nuestra respuesta ética en un contorno repleto de medios que reemplazan funciones cognitivas como un exocerebro, como algo que esté externo, fuera de nosotros y que lo complementa. Estamos ante una nueva realidad cuya cultura de redes implica una hiperconectividad, pero también una extrema soledad. La soledad de un individuo ante una pantalla, mucho más conectado que antes, pero mucho más solo que nunca, como dice De Llano. Hay una nueva realidad que no permea de manera uniforme el cuerpo de la sociedad. Es una forma de globalización llena de grietas, donde partes de la sociedad viven en la posmodernidad y otras viven en siglos pasados. Un fenómeno de límites y de fronteras
que divide y separa a los que están conectados de los que no están conectados. La red constituye el nuevo sujeto, soporte de relaciones y vías de circulación de la información. Se constituye en la forma de un rizoma, desde el cual toda la cultura se reproduce de manera física y virtual en múltiples rizomas. Soporte físico de una realidad simbólica en el cual toda fuente de información y del proceso de construcción del conocimiento, que no puede ser representado con esquemas de pensamiento propios de la era industrial y cuyos esquemas de propiedad, distribución, transacción pertenece a formas de organización similares a lo de los organismos autoorganizados, pero sustentados en inteligencia artificial. Esta inteligencia sintética se desarrolla sobre bases económicas propias del capitalismo cognitivo. Su sutileza imprime a nuestra forma de relacionarnos una estructura artificial propia del mundo diseñado y no del mundo natural, en el cual se desarrolló la primera parte de la historia humana hasta que terminó la industrialización de la posguerra. Las formas de realidad extracraneana de nuestra cognición solo son posibles por lo vertiginoso de la convergencia entre diversas tecnologías, las cuales se están convirtiendo en prótesis simbólicas. Cambios que por su complejidad y velocidad no pueden ser comprendidos en cuanto a la dimensión de la capacidad de las máquinas en el procesamiento de la información, en su poder para el análisis de masas de datos, de masas de información mediante algoritmos complejos y su capacidad para descifrar y ubicar patrones, así como las estrategias que ahora utilizamos para entrenar y aprender con las máquinas. Estas formas pueden definir e influir e incluso determinar el proceso de construcción de conocimientos, de representaciones de la realidad. Sus implicaciones éticas son muy vastas, pues se construye conforme un inconsciente colectivo la sensación de tránsito de la responsabilidad moral hacia una dimensión borrosa, imprecisa, distante, de naturaleza insondable. Ese es el nuevo contexto en el que la sensación de una nueva dimensión cibernética de nuestro ser puede ser terminada y ser aceptada como real. Erich Fromm, en un texto de finales del siglo pasado, estableció que uno de los principios que sustenta la sociedad hipertecnologizada, Fromm le llamaba tecnetrónica, es el que se sintetiza en la máxima: las cosas deben hacerse porque son técnicamente posibles. Todos los demás valores caen por tierra y el desarrollo tecnológico deviene y se convierte en el fundamento de la ética. Esta tesis expresa en el mismo sentido Oswald Hahn cuando en su trabajo The Triumph of Technology, Can Implies Oath, establece que en nuestro mundo diseñado, la realidad tecnológica indica que podemos hacerlo, debe tomarse como debemos hacerlo. Por ello, la experiencia del cambio y la adopción de nuevas tecnologías impacta en nuestra vida cotidiana en la medida en que nos vislumbramos como seres marginales, si no tenemos el acceso a las nuevas tecnologías o si no somos capaces de utilizarlas, pues faltamos al principio ético de que debemos adoptar y utilizar la tecnología. La principal brecha no es digital, sino es existencial y es ética. La cultura digital impone este principio como base de la conducta social. Sin duda, el centro de esta discusión se estableció gracias a los trabajos de autores como Rafael Capurro, quien presentó en la segunda década del siglo el debate en torno a la reflexión ética de corte multicultural e intercultural. Esta reflexión está esencialmente dirigida a explicar los fundamentos de la ética y las diversas formas de expresión contemporánea de la comunicación y de la información. Dice entonces Capurro: el cuestionamiento del etos comunicacional e informacional, o sea, de las normas, principios y valores que fundamentan las formas de comunicación y la información en una determinada sociedad, gira actualmente en torno a temas tan variados como la privacidad, la propiedad intelectual, el acceso al conocimiento, etc. Normas, principios y valores, y termina la cita de Capurro, que fundamentan prácticas y que por ende producen efectos en la sociedad humana. Esta cultura digital cobra sentido en la medida en que su asunción y su disposición en la interacción humana mediada por dispositivos y programas de computadora tiene efectos en la vida cotidiana, en las diversas formas de cultura que ésta asume, la interculturalidad, y que transforma la concepción tradicional de la ética. La identidad digital, la que es sistematizada por el Estado, con sistemas diversos que incluyen formas de identificación biométrica, el reconocimiento mutuo de los contactos que se da en las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, se corresponde con procesos de autentificación que conciernen como un acto personal al individuo. Identificación, autentificación digital,
Es un proceso que trae aparejado la puesta en juego de elementos propios que son colocados en común en bases de datos accesibles a usuarios maliciosos si el sistema es vulnerable, o si el usuario muestra impericia, o si es sujeto de hackeo. En el caso de elementos biométricos, como el uso del ADN, se presenta el peligro de robo de elementos consustanciales a la persona, o que pueden incluso ser apropiados para efectos de propiedad intelectual e industrial. Imagínense que patenten su ADN. Adicionalmente, la existencia de estos registros digitales de elementos de identificación personal implica, si son conectados con otros registros de nuestro comportamiento vigilado y controlado con sistemas digitales, la posibilidad de establecer un control de nuestra vida privada. Un estudio reciente sobre el impacto de los protocolos IPv4 e IPv6 establece que existe la posibilidad de conectar alrededor de 340 undecillones de dispositivos. 340 undecillones significa multiplicar 340 por 10 a la 27 si conectas un dispositivo de esta naturaleza a la red. Ello implica que puede ser observado y controlado por el rollo de papel higiénico, por una muñeca en un armario o por un libro. Esto va más allá de la ubicación espacial de los GPS de los smartphones. Consideración y reflexión final. La llegada de la pandemia, que sorprendió a miles de millones de seres humanos alrededor del planeta, había sido anticipada por científicos y por algunos tycoons de la industria digital. Sin embargo, no pudimos, no quisimos o no deseamos tomar medidas porque estábamos flotando en la nube de la realidad sintética. Nuestro modelo cognitivo flotaba en la esfera informativa, en la infoesfera, que a diario construimos en nuestras redes sociales, seleccionando solamente aquellas personas y aquellos medios que dicen lo que queremos escuchar. Como en el espejo de Blancanieves, nos preguntamos cada mañana, ¿quién es la más hermosa? Hoy nos ha despertado la brutalidad de la muerte en el estornudo del vecino del escritorio o en el asiento del transporte público. Las aplicaciones que rastrean a los enfermos sospechosos de contagio, a los hospitalizados y sus contactos, son admitidas por millones so pretexto de salvarnos la vida. A diario nos enteramos que los datos que permiten hablar de la fase de contagio y la velocidad de expansión de la epidemia solo son simples estimaciones matemáticas y que la realidad de la vida humana está en los hospitales y en la morgue, donde se desbordan las personas que padecen y sufren sin remedio. La información parece más el asidero de los políticos para evitar su caída que en una estrategia para salvar nuestra vida. Ello nos lleva a preguntarnos si llega la hora de pensar en si se puede dejar de lado la realidad madura que golpea la puerta con toda su crudeza, o si extendemos el encierro de la cuarentena a una matrix cibernética, a un mundo idealizado, digital, que infortunadamente no parece salvarnos del otro tipo de contagios, el contagio del virus informacional. Ojalá, por nuestro bien, que despertemos a esta pesadilla real y comencemos a hacer más pequeño este infierno en el que vivimos y que busquemos la verdad por cruda que nos parezca. Es dolorosa, pero al menos es más humana y menos sintética que aceptar la condena de la mentira. El estado farmacológico implica que lo que cura también enferma, y la dependencia acrítica y reflexiva y por lo tanto no ética de la infoesfera esta vez nos está matando poco a poco. Muchas gracias por su atención.